Hermanas y amigos que amablemente nos visiten, bienvenidos sean. Quiero hacer un paréntesis en la secuencia que estábamos llevando acerca de la deidad de Cristo y darles un poquito de descanso en cuestión de ese tema, y un poco más adelante, si Dios lo permite, quisiera retomarlo nuevamente y continuar también hablando acerca de la deidad del Espíritu Santo. Pero por lo pronto quiero hacer un paréntesis y quisiera que consideráramos algunos otros temas también igualmente importantes. Y quisiera en esta mañana hablar de esta lección muy sencilla, elemental, lo que vamos a ver, pero de mucha importancia también. A lo largo de la historia de la humanidad, hermanos, nuestro Dios siempre se ha comunicado con el hombre, con las personas. Siempre Él ha provisto de su instrucción, siempre ha provisto de su guía. Desde los días de la creación, desde Adán y Eva hasta hoy, Dios ha hablado de diversas formas a la humanidad. En una época habló a través de sueños, habló a los hombres a través de visiones, y en otras ocasiones Dios también se manifestó de una forma directa a los hombres para darles algún mensaje, para darles alguna instrucción específica. Sin embargo, hermanos, estas formas especiales de comunicación divina no eran un privilegio que todas las personas tenían. No. Para que todos pudieran conocer la voluntad del Dios verdadero, para que todos pudieran conocer la voluntad del Dios que creó los cielos y la tierra, como dice el apóstol Pablo, que a través de las cosas creadas podemos conocer su eterno poder y deidad. Para poder conocer la voluntad de ese ser divino, Dios, hermanos, se propuso revelar esa voluntad a través de escritos sagrados. ¿Sí? A través, hermanos, de forma escrita. De tal manera que toda persona en el mundo que pudiera, que amara a Dios de verdad, pudiera conocer su voluntad y poder seguir su guía, poder seguir su dirección. Hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios escribieron lo que hoy se conoce como las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y a través de ellas, hermanos, a través de este libro sagrado es que Dios nos habla hasta nuestros días. ¿Sí? Esta es la forma en que Dios se comunica con el hombre. Ya no más a través de sueños, ya no más a través de revelaciones especiales, ya no más de forma directa que Dios se manifestara y nos hablara. A Moisés le habló a través de la zarza, recuerda. Ya no hay ese tipo de comunicación de Dios con el hombre. La única forma en que Dios nos habla es a través de la palabra escrita. Ahora bien, hermanos, el hombre tiene la responsabilidad de escuchar la voz de Dios. El hombre tiene la responsabilidad de oír su mensaje, de prestar atención a esa voluntad que es revelada otra vez a través de estos escritos sagrados. Es a través de la Biblia, hermanos, que Dios revela el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para cada persona, para cada individuo en este mundo. Para todo aquel que quiere escuchar y encontrar el camino que lleva a la vida eterna, Dios le habla. Pero esa persona tiene que escuchar, tiene que oír. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hoy en día, hermanos, Dios nos habla por medio de Cristo Jesús. Y esa enseñanza, ese mensaje de Cristo, esa doctrina del Señor la tenemos revelada a través de las Escrituras. Particularmente cuando leemos en el Nuevo Testamento, cuando estudiamos los Evangelios, cuando estudiamos las cartas apostólicas, podemos conocer a detalle cuál es esa voluntad de Dios que nos revela a través de su Hijo, Cristo Jesús. En Mateo capítulo 11, el Hijo del cual habla aquí el escritor a los Hebreos, dijo lo siguiente:
Mateo 11, versículo 15. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es algo bien importante, porque Dios nos habla, ¿sí? Porque Cristo nos enseña, pero porque cada persona tiene la responsabilidad de oír. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esta frase se repite aproximadamente 15 veces en el Nuevo Testamento. Dios nos habla, y esto es algo bien importante que ninguna persona puede negar, porque tenemos la revelación de Dios. Pero, hermanos, necesitamos entender lo que significa tener oídos para oír. El que tiene oídos para oír, dice el Señor Jesucristo, oiga. ¿Pero qué es esto? ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante, hermanos, entender la importancia de que nuestros oídos no son simplemente un adorno aquí en nuestra cabeza? El que tiene oídos para oír, dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, y es una frase que se repite, como decía, hasta allá en el Apocalipsis, se repite mucho esto. El que tiene oídos para oír. Verdaderamente, hermanos, escuchar el mensaje de salvación es el elemento fundamental para alcanzar la vida eterna. Sí. Es un proceso completo el que una persona debe llevar a cabo para poder llegar al cielo, alcanzar la salvación eterna de su alma. Pero la base, el fundamento, ¿sí?, es el oír con atención, ¿sí?, el escuchar ese mensaje de salvación que Dios nos habla a través de su palabra. Nadie puede llegar a creer, como dice el apóstol Pablo, en alguien de quien no han oído. ¿Cómo van a creer en alguien si no han oído de él? La persona necesita oír. Oír. Es cuando escuchamos el mensaje de Dios revelado a través de las Escrituras que podemos nosotros llegar a desarrollar una fe salvadora. ¿Sí? Al escuchar, al oír, al prestar atención. La carta a los Romanos, capítulo 10, es un pasaje sumamente conocido que hemos leído 1000 veces. Dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para poder desarrollar la fe que nos pueda llevar a la salvación, es básico, es elemental, oír la palabra de nuestro Dios. Y una vez que escuchemos, entonces de ahí se van a desarrollar otras cosas bien importantes. Un ejemplo lo encontramos en la carta en el libro de los Hechos, capítulo 18, cuando el apóstol Pablo está en Corinto predicando. Dice la Escritura en el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, note usted, oyendo, dice Pablo, creían y eran bautizados. Note la secuencia tan importante. Oyendo, creían y eran bautizados. Una persona, para que llegue a ese acto en el cual Dios le perdona sus pecados a través del bautismo, donde es sumergida juntamente con Cristo y sepultada, y la sangre preciosa le limpia de todo pecado. Para poder llegar ahí, primeramente necesita escuchar, necesita utilizar esos oídos que Dios le ha dado para conocer su voluntad, para conocer su enseñanza, para conocer sus mandamientos. Y dice, oyendo, creían y eran bautizados. Una persona es muy importante que escuche para poder llegar, ¿verdad?, a ese paso decisivo en el cual Dios le perdona todos sus pecados y le limpia de toda maldad. Hermanos, podemos decir que el cristianismo es una religión de enseñanza y de aprendizaje, donde Dios a través de la Escritura nos enseña y nosotros aprendemos. De eso se trata en gran medida
la vida cristiana. Tenemos que oír a Dios, tenemos que aprender de Él y tenemos que en nuestra vida llevar a la práctica esa enseñanza y ser obedientes a ella. Esto es bien importante. Para llegar a ser discípulos de Cristo, para poder alcanzar sus promesas, debemos empezar. El paso principal, el paso primero que tenemos que dar es estar dispuestos a oír, a escuchar de manera correcta la palabra de Dios. Y es aquí, hermanos, donde entra nuestro primer punto. El que tiene oídos para oír, oiga atentamente el Evangelio de Jesús. Eso es algo sumamente básico para poder alcanzar la vida eterna. La única forma de ser salvo es aprendiendo lo que el Evangelio dice acerca de la salvación. ¿Sí? El oír, hermanos, implica aprender. Dice en Juan capítulo 6, versículo 45, dice así el Señor: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, dice, y aprendió de Él, viene a mí. Uno oye, uno aprende, y la consecuencia lógica es, viene a Cristo. Oye, aprende y viene a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. Hermanos, como decía, Dios se ha comunicado de diversas maneras con las personas, con el ser humano. Pero hoy en día el único medio por el cual Dios nos habla es a través de la Biblia. Y toda persona debe ser receptiva a este mensaje de Dios. De lo contrario, no va a poder venir a Cristo. Será imposible. La persona oye, aprende y viene a Cristo, pero si no está dispuesta a oír de una forma receptiva, con una buena actitud, con un buen corazón, entonces será imposible que venga Jesús. ¿Sí? Y si no viene a Cristo, no hay ninguna esperanza para dicha persona. No hay salvación para la persona. No hay perdón de pecados, no hay justificación si no viene a Cristo. Tener oídos para oír, hermanos, implica que debemos escuchar y también debemos aprender. Porque alguien puede oír, pero no aprender de lo que escucha. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, dice el Señor, oiga, aprenda. Ese es el punto. Aprenda. Implica tener un buen corazón, un corazón honesto, un corazón sincero, que esté dispuesto a considerar, que esté dispuesto a reflexionar, que esté dispuesto a discernir el mensaje que ha estado escuchando. Sí. Oír, todos oímos, pero si no discernimos, simplemente son sonidos, ¿verdad? Sin ningún mensaje, sin ningún provecho, sin ningún beneficio. Tener oídos para oír implica, hermanos, discernir, aprender, reflexionar en la enseñanza que nosotros recibimos de Dios, de su palabra, de las Escrituras. Hay personas que tristemente dicen, no importa lo que uno crea, con tal de que uno lo crea de corazón. No importa. Aquellos creen una cosa, estos creen otra, aquellos otra, y aquellos que están allá creen otra diferente. Cada quien. Lo importante es que lo crea de corazón. Hay personas que han aceptado una religión, hermanos, sin examinarla. ¿Sí? Sin examinarla. Algunos simplemente, por ejemplo, la han heredado de sus padres, de sus antepasados, pero no la han examinado. La han oído sin examinar, sin reflexionar, sin considerar en realidad si es verdad o no lo es.
Otros han abrazado alguna creencia porque alguien les dijo que era verdad. Y nada más. Y esa es su forma de oír. Ellos tienen oídos para oír, hermanos, pero no entienden en realidad. ¿Sí? No reflexionan en realidad. No disciernen en realidad. Y esa no es la forma correcta de oír. No lo es. Lamentablemente hay gran cantidad de personas cuyas creencias no se basan en un discernimiento honesto, sincero de la enseñanza escritural. No es en eso en lo que basan sus creencias. No. Esas personas no son las clases de oyentes correctos. Así no funciona la verdadera fe. Cree lo que tú quieras, nada más con que seas sincero y lo hagas de corazón. No es cierto. ¿Quién dijo tal cosa? ¿Dónde dice Dios? Cíteme el pasaje, el versículo donde uno puede creer lo que uno quiera y está bien con tal de que uno lo crea de corazón y sea sincero. No, así no es como debemos de oír. En Hechos 17, verso 11, hermanos, podemos darnos cuenta cómo un buen oyente analiza y discierne si el mensaje que escucha es verdadero o no lo es. Este texto lo hemos citado muchas veces para enfatizar la importancia de ser buenos oidores. Dice así el versículo 11 de Hechos 17, y estos, hablando de los judíos de Berea, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos eran oidores, tenían oídos para oír y tenían la actitud correcta de escuchar. Ahí está Pablo, entra en la sinagoga de ellos y les empieza a enseñar acerca de Jesús. Que ese Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y ellos prestan atención a la enseñanza de Pablo, pero no solamente escuchaban su voz, no solamente escuchaban una voz, una boca que emitía sonidos, sino que dice aquí la palabra de Dios que ellos buscaron la verdad. Ellos abrieron las Escrituras y a través de ellas consideraron lo que Pablo estaba explicando y discernieron, reflexionaron, evaluaron, consideraron para poder darse cuenta si esa enseñanza tenían que aceptarla o tenían que desecharla. Y verdaderamente eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la clase de personas que Dios quiere que seamos nosotros. Que tengamos esa actitud buena, correcta. No solamente de escuchar lo que alguien me dijo, sino que estemos dispuestos a aprender. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían estar en la verdad, ellos estaban interesados en aprender, pero aprender lo correcto, no aprender la mentira. Y así es como debemos de oír. El que tiene oídos para oír, oiga atentamente el Evangelio de Jesús con un buen corazón, dispuesto a aprender, dispuesto a reflexionar, dispuesto a escudriñar, a indagar. Sí, esto es básico, hermanos. El Evangelio, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el mensaje del Evangelio son hechos que creer. Hechos que creer. Y hay que nosotros abrir la Biblia y considerar todos esos hechos que necesitamos nosotros que creer. Hay mandamientos que obedecer. ¿Sí? ¿Cuáles son esos mandamientos que yo necesito obedecer? El Señor los revela a través de su enseñanza. Y hay promesas que disfrutar. Esas tres cosas son básicas en el mensaje del Evangelio. Sí. Dios nos habla, Dios nos enseña cada una de ellas en particular. Nuestro deber es examinar
a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra escrita, este mensaje. Hermanos, la ignorancia de la voluntad de Dios no justifica a las personas. A veces hay quienes creen y apelan, ¿verdad?, a esa ignorancia. No quieren saber, no quieren estudiar, no tienen interés en ser enseñados por Dios, porque piensan que en su ignorancia pueden tener justificación. No quieren sentir ese compromiso de saber, porque al saber hay otro compromiso más de creer. Y al creer hay otro compromiso más que es obedecer. Hay quienes definitivamente prefieren quedarse en la ignorancia, pero la ignorancia condena. Y condena, hermanos, porque teniendo oídos para oír, simplemente esas personas no quisieron escuchar. ¿Qué les puede justificar? Si el Señor está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo tengo oídos para oír, pero simplemente no quiero. ¿Estoy justificado? No. Por supuesto que no. Toda persona, hermanos, cada individuo, cada ser humano necesita con atención, ¿sí?, oír el mensaje del Evangelio. Esos hechos que creer, esos mandamientos que obedecer y esas promesas que disfrutar, Dios nos las revela a través de su palabra. ¿Sí? Y tenemos que prestar atención a ese mensaje. En Mateo capítulo 13, versículo 23, dice el Señor: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿sí?, oye y entiende la palabra. Y la consecuencia, da fruto, produciendo a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Este es, hermanos, el buen terreno, la buena tierra. Este es el buen corazón, el que va a producir mucho. Pero ¿cómo empieza, hermanos? ¿Cuál es el principio, la base de esa producción a 100, a 60 y a 30 por uno? Todo empieza con la manera en que recibe la semilla, la forma. Sí. Esta es tierra fértil, es tierra buena. Sí. Las personas que oyen con atención y que entienden, son las personas que van a producir y dar fruto para el Señor. Por eso es bien importante la actitud correcta al escuchar la palabra del Señor. Todos estamos aquí, todos estamos oyendo, sí. Pero ¿quién está entendiendo? Ese es algo bien importante. ¿Todos estamos entendiendo? Ojalá que sí. Porque mientras la palabra no la entendamos, no la recibamos con la actitud apropiada, difícilmente va a producir en nosotros frutos. Sí. Así que, hermanos, entendamos, hay que oír. El que tiene oídos para oír, oiga con atención, oiga con actitud correcta lo que Dios tiene para usted. Y otro punto importante también, hermanos, responda apropiadamente al llamado. El que tiene oídos para oír, responda apropiadamente al llamado. Hermanos, para obtener la salvación es fundamental escuchar con la mejor atención posible, pero también es absolutamente necesario responder. Van implícitos, van de la mano. No se pueden separar la una cosa de la otra. El que tiene oídos para oír, dice el Señor, oiga. Y cuando dice oiga, el Señor está diciendo responda apropiadamente. Implica una acción nuestra, además de lo que uno está escuchando. Sí. Verdaderamente de poco o nada serviría oír o leer la voluntad de Dios y no tener la disposición de ser sumisos y de ser obedientes a ella.
de nada serviría. No es simplemente oír, es tener esta disposición. Cuando uno la oye, cuando uno sabe que es de Dios, que es Dios quien me está hablando a mí, me está hablando a través de Cristo, me está hablando a través de la palabra que nos dejó revelada, y me está dando un mensaje, y Dios me está diciendo que Él quiere que yo haga algo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi disposición cuando yo oiga y entienda ese mensaje? Bueno, tengo que ser sumiso y tengo que ser obediente, porque no es la voz del hombre, es la voz de Dios quien me está hablando. ¿Sí? En Juan capítulo 12, versículo 48, dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Sí? Cuando dice no recibe mis palabras, no quiere decir que no las escuchó, sí las escuchó, sí las oyó. Pero ¿en qué sentido le rechaza? Cuando no está dispuesto nuevamente a ser sumiso y obediente a esas palabras que Cristo ha hablado. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Dice: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mucho cuidado, hermanos, hermanas, amigos. Cuando nosotros rechazamos con nuestra mala actitud las palabras que Cristo nos ha dejado para nuestra enseñanza. Cuando el Señor habla y yo le rechazo. Cuando el Señor habla y yo no le recibo sus palabras. Cuidado. ¿Sí? Cuidado. Oír y obedecer son dos cosas esenciales que no podemos nosotros separar. ¿Sí? Cuando una persona oye, debe tener esta buena disposición. Si nosotros conocimos la enseñanza de Cristo, pero no la quisimos obedecer. Conocimos la enseñanza de Cristo, pero no la quisimos aceptar. Dice aquí el Señor que esa misma palabra, esa misma enseñanza nos va a juzgar. Y cuando dice juzgar, nos va a condenar. Quien rechaza las palabras de Cristo, quien rechaza lo que Él ha hablado, hermanos, no tiene ningún derecho de pertenecer a Cristo. ¿Sí? Yo no puedo decir yo soy de Cristo y yo amo a Cristo. ¿Sí? Y a la vez rechazar su palabra. Esa persona no tiene ningún derecho de esperar la salvación. Es que Cristo es mi Salvador. Él me va a salvar cuando yo rechazo su palabra. ¿No? ¿Qué derecho tiene una persona? ¿Qué esperanza tiene una persona que una y otra vez rechaza el Evangelio de Cristo Jesús? Una persona que no responde con sumisión y obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué esperanza? ¿Qué le espera? Sí. Pablo, hermanos, nos exhorta cuando escribe a los tesalonicenses, diciendo que para evitar la pena de eterna perdición, es muy necesario dos cosas. ¿Sí? Son necesarias dos cosas: conocer a Dios y obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la segunda, los Tesalonicenses 1, 8 y 9, y son pasajes, la mayoría que hemos citado infinidad de ocasiones. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, uno tiene que oír, ¿sí? Pero cuando dice Cristo, el que tiene oído para oír, oiga, no está diciendo que nada más escuche. No, entienda y obedezca. La persona oye el Evangelio, pero si ha aprendido de verdad, necesita obedecer. Porque dice aquí
que Cristo viene y viene a dar retribución, el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 explica, dice, los cuales, los anteriormente mencionados, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Sí? Eterna. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso yo decía, ¿qué esperanza puede uno tener cuando uno rechaza las palabras que Cristo ha hablado? ¿Sí? ¿Qué esperanza? Ninguna. Lo único que puede esperar es esto que dice aquí. Eternamente, hermanos, separados de Dios, excluidos de Dios. ¿Sí? Pena de eterna perdición. Es bien triste. Es lamentable que alguien escuchando y conociendo y entendiendo no tenga el buen corazón o la buena disposición de obedecer este evangelio. Y dijimos, hechos que creer, mandamientos que obedecer, promesas que disfrutar. Hermanos, si las personas pueden ser salvas sin obedecer el evangelio, como algunos piensan, algunos creen, que no es necesario. Algunos hablan inclusive de una salvación universal, que todos van a ser salvos. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Hermanos, si alguien puede ser salvo sin obedecer el evangelio, entonces en vano vino Cristo al mundo. ¿Sí? En vano, todo fue en vano. En vano estableció Jesús un camino a la salvación. Si no se necesita, si no se requiere, entonces fue inútil todo ese esfuerzo. En vano se ha predicado este mensaje de salvación a toda la creación debajo del cielo, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Si uno puede ser salvo sin obedecer el evangelio, en vano hemos dedicado tiempo en estudiar, en entender y en obedecer lo que Dios nos ha revelado. Es en vano. ¿Para qué? Si como quiera uno puede alcanzar la salvación sin obedecer. Esos hechos que creer, esos mandamientos que obedecer no son necesarios. ¿Para qué? ¿Para qué ocupar tiempo en estar leyendo, estudiando, aprendiendo? ¿Sí? ¿Para qué sacrificarme o para qué, hermano, estar dispuesto a hacer tal o cual cosa que Dios me está pidiendo si no es necesario obedecer el evangelio para ser salvo? Pero no es así. ¿Sí? Toda persona necesita obedecerlo, de lo contrario sufrirá pena de eterna perdición. Por eso el que tiene oído para oír, hermanos, responda apropiadamente al llamado. Si usted está escuchando, si usted está entendiendo, responda con la actitud correcta. Porque es Dios quien le está hablando, es Dios quien le está llamando, es Dios quien le está invitando. Él no quiere que usted se pierda. Él no quiere que sufra esta pena de eterna perdición, no. Pero no depende de Él. Él hizo su parte, Él hizo lo que le corresponde, Él hizo lo más difícil. Lo que nos toca a nosotros es simplemente ser sumisos y obedientes a lo que Él nos pide. Nada más. Hermanos, creer que podemos ser salvos sin obedecer, esa es la más grande mentira del diablo. Hermanos, solo Satanás pudiera desear que el evangelio no se encuentre o no encuentre lugar o cabida en el corazón de una persona. Si alguien desea eso, es Satanás. El diablo más que nadie sabe que al obedecer el evangelio de Jesucristo, hermanos, esa persona alcanza el perdón de sus pecados. Si alguien no quiere que recibamos el perdón y que tengamos esa salvación que el Señor promete, es nuestro adversario, nuestro enemigo. Él quiere que lo rechacemos. Él quiere que nosotros nos neguemos a obedecerlo. Dice ahí en Lucas capítulo 8, versículo 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen.
¿Sí? Fíjense bien, hermanos, amigos, los del junto al camino oyen. Dice Cristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pues sí, pero no es solamente oír. Implica responder apropiadamente, porque dice, oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si alguien está muy interesado en que las personas no obedezcan al Evangelio de Jesucristo, si alguien está muy interesado en que las personas ni siquiera escuchen, que no crean, ese es el enemigo, ese es el diablo. Sí. Ese es él. ¿Por qué? Porque no quiere que las personas se salven. Así como Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el diablo, por el contrario, no quiere que nadie se salve. No. Y él va a ser tropiezo, él va a ser obstáculo. Él va a sembrar dudas en la persona. Él le va a decir, ¿sabes qué? No lo hagas, no lo hagas. Espérate para después. Sí. Va a decir, ¿sabes qué? No lo hagas. No es tan importante. La salvación es para todos, no te preocupes. Tú no necesitas obedecer, tú no necesitas creer, tú no necesitas arrepentirte, tú no necesitas bautizarte. No. Con que oigas nada más, eso es suficiente. Ese es el diablo quien está diciendo esas cosas. Ese es el enemigo. Él no quiere que las personas crean y se salven. Sí. El diablo sabe el poder que tiene la palabra de Dios y por lo tanto no quiere que la gente oiga, no quiere que la gente crea y mucho menos quiere que la gente obedezca. Podemos decir, hermanos, con seguridad que siempre que alguien rechaza la palabra de Dios, es porque Satanás le ha persuadido. Es porque la influencia del diablo ha podido más, o ha permitido a esa persona o esas personas que le detenga a hacer lo que sabe que necesita hacer. Él es el que siembra dudas, Él es el que influye en las almas para que no vengan a Cristo Jesús. En Lucas capítulo 6, pero el verso 46, dice así la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Note usted, y no hacéis lo que yo digo, dice Cristo. Como que no hay lógica, ¿verdad? No tiene sentido llamar a Jesús Señor, Señor. Y por otro lado, no hacer lo que Él dice. Si no hacemos lo que Él dice, entonces no es Señor para nosotros. Y si realmente es nuestro Señor, Cristo Jesús, entonces la respuesta obvia, lógica, es nuestra obediencia y sumisión a Él, porque Él es Señor. Dice el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y pone una ilustración para que nosotros entendamos de una forma más fácil. Con manzanitas prácticamente nos explica Cristo Jesús. Dice 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Los que han edificado esa casa sobre la roca, que no es posible ser movida o destruida, dice, son los que oyen y hacen. Verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina
de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Esa es la consecuencia triste, terrible, de una persona que tiene oído para oír, pero no oye. Tiene oído para oír, pero no responde apropiadamente al llamado de Dios. Dice el Señor Jesús, lo dice Él, será grande su ruina, muy grande. Hermanos, Dios diseñó su palabra de manera tal que pudiera producir entendimiento, que pudiera producir fe y que pudiera producir obediencia en la vida de aquellos que tienen corazones receptivos. Pero también, hermanos, creó a cada persona con la capacidad de elegir. Creó Dios a cada persona con libre albedrío. ¿Sí? La palabra de Dios es poderosa, pero también Dios nos ha facultado de una voluntad propia. Para que la palabra pueda hacer su trabajo, yo tengo que estar dispuesto a tener esa buena actitud, ese buen corazón. ¿Sí? El mensaje del Evangelio, hermanos, no viola de ninguna manera el libre albedrío del hombre. El mensaje del Evangelio lo motiva. El mensaje del Evangelio le invita. El mensaje del Evangelio le enseña. ¿Sí? Pero al final nosotros decidimos. Nosotros elegimos. ¿Sí? Nosotros escogemos. La palabra de Dios, hermanos, es tan preciosa y es tan perfecta que las personas de buen corazón, las personas que son sinceras, que aman a Dios, se van a sentir atraídas hacia esa palabra, atraídas a obedecerla. Y aquellas que hayan ya tomado premeditadamente una decisión de continuar viviendo su vida exactamente de la misma manera y continuar en la misma condición espiritual de pecado, se van a alejar de la palabra, se van a alejar de ella, la van a tener en poca estima y lógicamente no la van a obedecer. ¿Sí? Así es la palabra de Dios. Mientras que el corazón de algunos se muestra receptivo, el corazón de otros se endurece. ¿Sí? Es como el sol, como explica el hermano Wayne, lo ha explicado varias veces. La misma luz del sol, la misma potencia del sol puede derretir la mantequilla o puede endurecer el barro. ¿Sí? El sol es el mismo, lo que cambia es la sustancia. Y así mismo pasa con los corazones. La misma palabra puede ser que algún corazón sea receptivo, ¿verdad?, y obediente y sumiso, mientras que otros corazones se endurecen. Y no quieren obedecer a esa palabra. Nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, note usted, oye mi voz, pero no nada más es oír. Dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oye mi voz. Sí. Hermanos, Cristo vino a este mundo y no vino de vacaciones, no vino con un propósito, hermanos, superficial. El Señor Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que pagar por ellos, para que no tuviéramos allá en el infierno que pagar a través de una condenación eterna la culpa de nuestros pecados. Él vino a pagar el precio. Sí. Él vino a morir, a dar su vida en sacrificio, para que pudiéramos tener perdón y vida eterna. Él ha dejado el Evangelio para que toda persona, al obedecerlo, se beneficie de ese sacrificio, se beneficie de esa muerte en la cruz y de esa sangre preciosa, capaz de limpiar todo pecado y toda maldad.
Y ahora dice aquí en Apocalipsis 3:20, y el mismo Señor Jesucristo lo dice, ahora está a la puerta, ¿sí? A la puerta del corazón de cada persona, y está tocando, está tocando. ¿Sí? Y dice aquí, hermanos, que si alguno oye su voz. Si alguno oye. El Señor pide a las personas que le reciban. El Señor pide a las personas que le abran la puerta. Él está allá afuera, está tocando, está llamando. Él quiere que le abran, que le reciban juntamente con la salvación que Él está ofreciendo. El Señor Jesucristo no va a forzar la entrada. ¿Sí? No va a tumbar la puerta para entrar. No va a abrir una ventana para entrar por allí. Él toca, Él llama. Cada persona tiene la facultad de abrir o de no abrir la puerta, de dejarlo pasar o de dejarlo allá afuera. Cada uno decide. Sí, cada uno. Si usted ha oído la voz del Señor que le ha estado llamando, que le ha estado invitando, ¿sí?, usted tendrá que tomar una decisión respecto a Él. Si usted tiene oído para oír, oiga. Pero no solamente oiga, abra la puerta de su corazón a Cristo y déjelo entrar, déjelo pasar, porque la salvación está en Él. Y usted le deja fuera también la salvación, la está dejando fuera. Déjelo entrar. En Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice así, otra vez determina un día. Dice hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis, hermanos, amigos, si oyereis hoy su voz. Sí. Otra vez, esto de oír, hermanos, es bien importante. A lo largo y ancho de la Escritura se nos enfatiza la importancia de oír. Si oyereis hoy su voz. Dice, no endurezcáis vuestros corazones. No lo hagas duro. ¿Sí? No. Hay muchas cosas para las cuales uno tiene que hacer duro su corazón, pero no para el llamado de Dios. No cuando escuchamos su voz. No, ahí no. ¿Sí? Si oyereis hoy su voz, dice el escritor a los Hebreos. El momento de escuchar y el momento de obedecer es hoy. ¿Sí? Es hoy. ¿Y por qué es hoy, hermanos? ¿Por qué es hoy, amigos? Como dice aquí, porque la vida está llena de incertidumbre. Por eso. Porque, hermanos, vivimos nuestra vida en una línea delgada de tiempo llamada hoy. Esa es nuestra vida. Porque el tiempo pasado ya se fue. El día de ayer, la semana pasada y los años que están allá atrás ya se fueron y no volverán. Porque el futuro es incierto. Dios no le ha garantizado a ninguna persona que va a vivir el día de mañana. El día es hoy. Hoy estamos viviendo. Gracias a Dios que en esta mañana nos pudimos despertar con bien. Gracias a Él. Sí. Pero Dios no nos asegura a ninguno de nosotros que mañana vamos a vivir. Hoy estamos aquí gracias a su voluntad y misericordia. Sí. Y por eso, hoy, como dice la Escritura de los Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Todo lo que el hombre tiene es este día, que gracias a Dios vive. Toda persona necesita hacer hoy lo que sabe debe de hacer. Sí. No mañana. Si alguien sabe que debe de hacer tal o cual cosa que Dios le está demandando,
No debe de pensar, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer el otro domingo, lo voy a hacer el próximo mes o el próximo año. La Biblia dice, hazlo hoy. Y no te endurezcas. No hagas duro tu corazón, hazlo hoy. Porque hoy es el día de salvación. ¿Sí? En la segunda de los Corintios, capítulo 6, verso 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La Biblia nunca dice, nunca va a encontrar que el día de salvación es mañana o es pasado. Siempre dice, es ahora, es hoy. ¿Sí? Hoy. Realmente, hermanos, nada nos garantiza que el día de mañana vamos a vivir. Realmente no sabemos cuándo Cristo vendrá. Él viene como ladrón en la noche. No sabemos hasta cuándo el Señor pudiera tener paciencia con nosotros. Gracias a Dios por su paciencia. Pero tiene un límite también. Tiene un límite. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que ahora, es que hoy es el día de salvación y que hoy Dios nos llama y que no debemos endurecer el corazón. Eso es lo que sí sabemos y eso es lo que nos corresponde a nosotros entender y obedecer. El que tiene oídos para oír, oiga, responda apropiadamente al llamado que Cristo le hace. Hay un plan perfecto de salvación. En esta mañana hemos visto la importancia de oír y seguiremos viendo estos pasos tan importantes. Pero lo que corresponde a una persona que ha oído, ha estado escuchando, conoce la voluntad de Dios, conoce el mensaje del Evangelio, es creer de corazón y creer en Cristo, el Hijo del Dios viviente, arrepentirse de sus pecados, confesar la fe en Cristo y ser bautizado para que reciba el perdón de sus pecados. Y una vez que se ha bautizado, esa persona ha sido perdonada, ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura, sin pecado, sin nada que le condene. Y le corresponde perseverar en esa fe que ha aceptado, que ha abrazado. Ese es el plan perfecto de Dios para salvación a toda persona. Si en esta mañana hubiese algún amigo, visitante, que escucha la voz del Señor, que le llama y que le invita a la obediencia de todo corazón, queremos animarle, queremos exhortarle a que no posponga más. Hoy es el día de salvación. Esta obediencia usted necesita demostrársela al Señor. No basta decir Señor, Señor. Se requiere hacer su voluntad también. Estamos listos, estamos preparados para ayudar a todo amigo, amiga que en este día quiera entregar su vida a Cristo Jesús. Le invitamos de todo corazón. Vamos a estar de